La mayoría de los ejecutivos no fracasa por falta de inteligencia, tampoco por falta de información. Fracasa por una razón mucho más incómoda, porque convierte una probabilidad en una certeza, y después defiende esa certeza como si fuera identidad. Y ese error sale carísimo. No pierdes dinero por equivocarte, pierdes dinero por estar seguro. Ese es el punto de partida de este análisis. Y también es la razón por la que Superforecasting importa mucho más de lo que parece. Porque este libro no va de adivinar el futuro, no va de intuición, no va de tener una sensibilidad especial, y tampoco va de convertirte en uno de esos expertos que suena brillante en televisión mientras se equivoca con convicción. Va de otra cosa. Va de instalar un sistema operativo de decisión. Uno que te obligue a pensar en porcentajes en vez de relatos, en calibración en vez de confianza, y en actualización en vez de ego. Durante años nos vendieron una imagen falsa del buen decisor. El líder fuerte, el fundador visionario, el experto que entra a una sala y habla como si el futuro ya estuviera resuelto. Pero el mercado no premia esa postura, la castiga. Lo que pasa es que la castiga después. Y cuando lo hace, ya es tarde. El gran problema es que confundimos dos juegos distintos. Uno es el juego mediático. Ahí gana el que suena seguro, el que simplifica, el que habla con tono absoluto, el que nunca duda. El otro es el juego real. Ahí gana el que sobrevive mejor al contacto con la realidad, el que mide, el que corrige, el que no necesita defender una opinión vieja solo porque ya la dijo en voz alta. Y esa distinción es central, porque muchas empresas se están gestionando con lógica de espectáculo. Mucha estrategia se presenta como narrativa inspiradora. Mucha inversión se defiende como si fuera una declaración moral. Mucha convicción no es convicción, es apego. Por eso este libro pega tan fuerte, porque te obliga a aceptar algo que casi nadie quiere aceptar. Pensar bien no es tener razón siempre. Pensar bien es equivocarte menos tiempo. Es detectar antes cuando tu modelo ya no encaja con la realidad. Es dejar de tratar tus opiniones como una extensión de tu ego. Y eso, en negocios, en inversión y en estrategia, vale oro. Vamos con el playbook de caja número 1, destruir la certeza. El primer cambio que propone este libro es brutalmente simple. Dejar de hablar en absolutos y empezar a pensar en probabilidades. Eso parece menor. No lo es, porque una afirmación absoluta no se puede auditar. Si alguien dice, esto va a funcionar, realmente no dijo nada útil. No sabemos con qué nivel de confianza lo cree. No sabemos qué tendría que pasar para que cambie de opinión. No sabemos qué datos usó. Y lo más importante, no sabremos después si acertó por proceso o por suerte. En cambio, cuando alguien dice, creo que esto tiene un 65% de probabilidad de funcionar, acaba de abrir la puerta al pensamiento serio. Ahora sí podemos preguntar de dónde sale ese número. Ahora sí podemos revisar si estaba sobreestimando el caso. Ahora sí podemos comparar esa probabilidad con la realidad cuando llegue el momento. Y aquí aparece una de las ideas más potentes del libro. El porcentaje no es decoración. El porcentaje obliga a tener proceso. Por eso el pensamiento probabilístico no es una técnica elegante para analistas obsesivos. Es una disciplina de supervivencia. Porque el mundo real no se mueve en blanco y negro. Casi ninguna decisión importante viene con certeza. Casi todo está en rangos. Y quien insiste en traducir rangos a absolutos, solo está maquillando su ignorancia con tono firme. Ahora bien, mucha gente responde a esto con una objeción rápida. Está bien, pero hay situaciones donde no puedo poner un número. Y ahí entra otra herramienta clave del primer playbook, el método Fermi. La lógica es sencilla. Cuando una pregunta parece demasiado compleja para estimarse de forma directa, la rompes en partes más pequeñas. No intentas adivinar el todo, estimas las piezas. Por ejemplo, si una empresa quiere evaluar si puede abrir un nuevo mercado, no empieza diciendo, yo creo que podemos vender 20 millones. Eso no es análisis, eso es storytelling. Lo que haces es descomponer. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta de esa gente puede acceder? ¿Cuánta tendría interés? ¿Cuánto pagaría? Cada parte sigue siendo imperfecta, sí. Pero ya no estás lanzando una cifra al aire. Estás construyendo una estimación defendible. Y eso cambia completamente la calidad de la conversación. Porque ya no se discute sobre intuiciones sueltas. Se discute sobre supuestos específicos. Ya no peleas por egos, peleas por variables.
Esa es la diferencia entre una organización que aprende y una que improvisa con vocabulario sofisticado. El cierre de este primer playbook es simple. Si no puedes ponerle un porcentaje, probablemente no has pensado lo suficiente. Y si no puedes explicar de dónde salió ese porcentaje, entonces no tienes una decisión. Tienes una corazonada disfrazada de estrategia. Vamos con el playbook de caja número 2, usar la visión externa. Aquí corregimos uno de los errores más caros en negocios, enamorarte de la narrativa interna de tu caso e ignorar la visión externa. Dicho simple, desde adentro todo proyecto parece especial. Toda empresa cree que tiene una ventaja única. Todo founder piensa que su historia rompe la regla. Todo equipo cree que esta vez será diferente. Y a veces es verdad. El problema es que casi nunca lo sabes al principio. Por eso la visión externa es tan poderosa. Porque te obliga a empezar donde el ego no quiere empezar, en la tasa base. Antes de preguntarte por qué tu caso va a funcionar, tienes que preguntarte qué porcentaje de casos como el tuyo funcionó antes. Antes de enamorarte de la historia, miras la estadística. Antes de justificar por qué esta vez sí, revisas cuántas veces ese tipo de apuesta terminó mal. Eso no mata la ambición, la limpia. Muchísimas decisiones malas no nacen de falta de análisis. Nacen de analizar demasiado lo interno y demasiado poco lo comparable. El equipo conoce cada detalle de su producto, de su cultura, de su visión y de su esfuerzo. Pero precisamente por conocerlo tan bien, deja de ver el contexto más frío. Y el contexto más frío es donde suele vivir la verdad. Piensa en empresas que se sintieron invencibles porque sus métricas internas lucían impecables, mientras el entorno alrededor ya había cambiado de dirección. Márgenes fuertes, clientes felices, eficiencia, cultura sólida. Pero si la tasa base de tu industria ya se está moviendo en otra dirección, nada de eso basta. Ese es el tipo de error que mata incumbentes, porque desde adentro todo sigue teniendo sentido, pero desde afuera ya no. Y aquí aparece una distinción vital. La narrativa interna siempre suena más rica, más emocional y más persuasiva que la visión externa. La tasa base es seca, fría, incómoda, no halaga a nadie, no celebra tu originalidad, no respeta tu esfuerzo, solo te recuerda una verdad muy dura. La mayoría de los casos no son excepciones, son repeticiones. Por eso la visión externa es un antídoto contra la arrogancia ejecutiva. No significa que tengas que obedecer ciegamente a la estadística histórica. Significa que no puedes darte el lujo de ignorarla. Significa que antes de aprobar una inversión, una expansión o una nueva línea de producto, deberías poner por escrito dos cosas. Primero, ¿cuál es la tasa base? Segundo, ¿por qué crees que tu caso tiene derecho a escapar de ella? Y esa segunda parte tiene que ser mucho más exigente de lo que normalmente es, porque casi todo equipo tiene una historia de por qué su caso es distinto. El verdadero filtro no es si tienen una historia. El verdadero filtro es si la historia tiene suficiente peso para derrotar la estadística. La mayoría de las veces no lo tiene. Ese es el punto que casi nadie quiere oír. Tu empresa no es especial solo porque tú la sientes especial. Tu tesis no es más fuerte porque la contaste bien. Tu convicción no vale más que la tasa base. Y hasta que los datos no demuestren lo contrario, tu caso debe cargar con el peso del promedio. Suena duro, pero es infinitamente más barato que descubrirlo cuando ya quemaste capital, tiempo y reputación. Vamos con el playbook de caja número 3. Actualizar sin ego. Esta es probablemente la parte más difícil de todo el sistema, porque una cosa es aceptar intelectualmente que puedes estar equivocado, y otra muy distinta es aceptar operativamente que tu tesis ya no sirve, y que toca moverla, reducirla o matarla. Ahí es donde la mayoría falla, no porque no vea la evidencia, sino porque la evidencia amenaza algo más profundo, amenaza la imagen que la persona tiene de sí misma. Si tu decisión ya se volvió identidad, cambiarla se siente como humillación. Si tu tesis ya se volvió estatus, corregirla se siente como perder posición. Si tu apuesta ya se volvió parte de tu narrativa personal, soltarla se siente como admitir debilidad. Y por eso tanta gente no actualiza a tiempo. Defienden decisiones viejas por razones que no tienen nada que ver con la realidad. Lo hacen por consistencia, por orgullo, por miedo a quedar mal, por no parecer indecisos, por no romper la historia que ya le contaron al equipo, al board o al mercado. Pero la realidad no premia eso. La realidad no te da puntos por coherencia emocional.
La realidad te cobra por seguir sosteniendo una tesis vencida. Aquí es donde Superforecasting se vuelve especialmente útil, porque insiste en ver las creencias como hipótesis temporales, no como posesiones. Las tomas, las usas, las revisas, las corriges. Y si hace falta, las abandonas. Eso requiere vivir en beta perpetua, es decir, operar en modo de actualización continua, no como alguien sin criterio, sino como alguien que entiende que el criterio real no es aferrarse, es recalibrarse. Pero hay una segunda capa todavía más dura. No basta con reaccionar cuando aparece nueva evidencia. También tienes que buscar activamente la evidencia que contradice tu tesis. Tienes que construir tu propio ojo de libélula, es decir, múltiples perspectivas, no una sola lente. Eso significa institucionalizar el desacuerdo útil, no abrir debates infinitos, no celebrar el caos, sino obligar al sistema a producir fricción inteligente, designar a alguien para destruir la tesis, buscar el argumento rival más fuerte, mirar los datos del competidor, simular lo que haría alguien que no tiene apego emocional a tu decisión. Ese ejercicio es clave, porque muchas decisiones seguirían existiendo solo si nadie se atreviera a preguntar en serio si todavía tienen sentido. Y una organización madura debería poder hacerse esa pregunta sin drama. De hecho, una de las mejores pruebas de racionalidad ejecutiva es esta. Si hoy entrara un nuevo CEO, sin apego a las decisiones del pasado, ¿mantendría esta apuesta tal como está? Si la respuesta es no, pero tú la sigues sosteniendo, probablemente no estás defendiendo una estrategia, estás defendiendo tu historia. Por eso, una buena cultura de decisión no premia al que nunca cambia de opinión, premia al que cambia con criterio, a tiempo y por razones correctas. En estrategia, la consistencia no siempre es una virtud. Muy seguido es una trampa. Si juntas las tres piezas, aparece algo muy distinto a un libro típico de psicología o de negocios. No es un manual para parecer más inteligente, es un sistema para equivocarte mejor y más rápido que el promedio. Primero, destruyes la certeza. Dejas de hablar como si vieras el futuro y empiezas a asignar probabilidades a escenarios. Segundo, usas la visión externa. Dejas de mirar solo tu caso desde adentro y lo comparas con la historia real de casos parecidos. Tercero, actualizas sin ego. Tratas tus decisiones como hipótesis revisables y no como extensiones de tu identidad. Ese sistema parece menos heroico que la imagen clásica del gran decisor, pero funciona mejor. Y aquí conviene marcar una diferencia importante. Este libro no se queda en decir que el cerebro tiene sesgos. Tampoco se queda en decir que el mundo es incierto y ya. Lo que hace es más operativo. Te da una forma concreta de decidir mejor a pesar de esos sesgos y dentro de esa incertidumbre. Ese es el valor real para un operador, no salir de aquí más humilde. Eso es demasiado abstracto, salir con un ritual, con una estructura, con una práctica instalable. Y ese ritual podría ser tan simple como esto. En la próxima reunión importante de estrategia, prohíbe 4 palabras: seguro, imposible, garantizado y obvio. En su lugar, exige 3 cosas para cada decisión relevante. Primero, un porcentaje explícito, no una sensación, un número. Segundo, una tasa base. ¿Qué porcentaje de casos comparables realmente funcionó? Tercero, una fecha de revisión y un criterio de muerte. ¿Cuándo vamos a revisar esta tesis? ¿Y qué tendría que pasar para admitir que ya no sirve? Nada más. Pero si haces solo eso, ya cambiaste el nivel de la conversación. Porque ya no estás discutiendo quién suena más convincente. Estás discutiendo calidad de juicio. Y eso es exactamente lo que separa a los equipos que aprenden de los que solo reaccionan. Los que aprenden convierten cada decisión en información futura. Los que solo reaccionan convierten cada error en una pelea de narrativa. Al final, el mercado no premia al que parece más seguro. Premia al que se calibra mejor contra la realidad y le cobra la diferencia al resto. Por eso, Superforecasting no debería leerse como un libro sobre predicción. Debería leerse como un libro sobre disciplina de decisión, porque casi nadie necesita volverse un oráculo. Pero todo operador serio necesita dejar de tratar la certeza como activo. La certeza no es una fortaleza. Muy seguido es el costo oculto que está destruyendo la calidad de tus decisiones. Y cuanto antes lo entiendas, más barato te sale. Nos vemos en el siguiente Playbook de Caja.